Hola, mi nombre es Joan Brand y junto con mi compañero Jonathan Rojas somos estudiantes de la Ingeniería Petroquímica en la Universidad de Santander y el día de hoy para la materia de método de recuento mejorado vamos a hablarle de un artículo que es un caso de estudio sobre el efecto de las nanopartículas en la resistencia a la compresión de los geles poliméricos utilizados para la recuperación mejorada del petróleo. Como les comentaba, el artículo de estudio es el efecto de las nanopartículas en la resistencia a la compresión de los geles poliméricos utilizados para la recuperación mejorada del petróleo. De autores Suleimanov, Believ y Dishin. Los autores presentan el efecto del nanorrelleno metálico ligero sobre la resistencia a la compresión de los geles poliméricos utilizados en la recuperación mejorada del petróleo. Para evaluar la resistencia a la compresión, se aplicó un método no destructivo basado en el paso de ondas ultrasónicas. Las investigaciones revelaron el aumento de la resistencia del sistema de gel en un 65% con la adición de nanopartículas. La evidencia de la distribución uniforme de las nanopartículas se utilizó mediante mediciones de los cambios de conductividad eléctrica y la tarea de percolación. Se ha presentado y demostrado el mecanismo cinético del efecto de los nanorellenos en la formación del gel y la determinación de los puntos de inflexión. Sobre la base del consumo del polímero debido al uso del nanorrelleno, parece que es un proceso económicamente eficiente. Bueno, ya por consiguiente, hablando acerca de la introducción, por esta parte tenemos que la utilización del gel polimérico es de gran importancia en la industria petrolera. El análisis de la literatura sobre el problema mencionado atestigua que la tarea principal cuando se desarrolla el sistema de formación de gel aplicado con la cementación de una apretura. Entonces tenemos que la restauración de las conexiones de la rosca, el sellado de las válvulas y los accesorios presentan una limpieza en las tuberías, que es el aumento de su resistencia mecánica. Para ello se requiere una alta resistencia de los sistemas de gel para aumentar su fuerza contra el impacto de la presión diferencial y la ruptura mecánica durante las operaciones anteriores. Tenemos que el problema se resuelve aumentando el componente de la composición polimérica o utilizando aditivos adicionales. El enfoque anterior resulta en el típico suplemento del coste del producto final debido a los costos de los reactivos, donde se considera la posibilidad de utilizar aditivos de nanopartículas metálicas ligeras para aumentar la resistencia de los sistemas poliméricos reticulados. En la parte experimental, el análisis de los métodos actuales de investigación de la resistencia mecánica de los geles poliméricos demuestra que, por la naturaleza del efecto sobre la muestra, se pueden dividir convencionalmente en dos grupos, destructivos y no destructivos. Los métodos de investigación destructiva del sistema de polímeros reticulados se basan en la utilización de diversos tipos de penetradores, como analizadores de textura y cizallas, entre otros. Su principio de funcionamiento consiste en la identificación de la propiedad de resistencia de los geles bajo la influencia de la carga mecánica que termina en el fracaso del gel. La limitación del método es que solo permite medir la resistencia final del sistema. Los métodos no destructivos se basan en la interacción de la sustancia con la radiación electromagnética o la transmisión de señales ultrasónicas. La ventaja de los métodos actuales radica en la posibilidad de registrar todo el proceso de gelificación temporal sin destruir la muestra de ensayo. El análisis no destructivo de la gelificación en las lechadas de cemento basados en los ultrasónicos se aplica en las herramientas producidas por Chandler Engineering, como el analizador ultrasónico de resistencia del cemento UCA 4265 y el analizador estático de tensión del gel SGSA 5265. Basados en la cronometría de la transmisión de la señal ultrasónica, este principio se ha tomado de la industria de los polímeros, es decir, de la reticulación de las resinas epoxi, y las ondas ultrasónicas en tránsito a través de la solución del polímero son idénticas a las registradas para las lechadas de cemento. Además, en el mismo artículo se señala que la lechada en fase de gel es similar al polímero y que aquí la lechada presenta un comportamiento de deformación no newtoniano
y una tensión de cizallamiento estática. Bueno, después de ello, tenemos que se han realizado una serie de experimentos en UCA por Chandler Engineering con el fin de analizar la sensibilidad de los aditivos de las nanopartículas en la formación de gel del polímero. Tenemos que los valores obtenidos de la resistencia final del gel se verificaron en un cizallómetro fabricado por Fan y los resultados coincidieron dentro de los límites de inexactitud de hasta el 5%. Además, para mayor fiabilidad, el experimento se llevó a cabo después de la comprobación de los resultados por 3 veces. Dicho esto, las pruebas se realizaron de la siguiente manera. Se preparó una solución acuosa de polímero CMC al 5% para el experimento. Después de ello se añadieron las nanopartículas y con agitación constante se introdujo el agente reticulante. Finalmente se colocó el gel en un recipiente de CGSA para realizar el experimento. Para eliminar el efecto del aire atrapado en la muestra se suministró una presión mínima de hasta 3,4 megapascales, o sea 500 psi, donde las pruebas se realizaron a temperatura ambiente, aproximadamente unos 24 grados centígrados. El resultado del experimento fue un gráfico de evaluación de la resistencia del gel frente al tiempo. Ahora bien, se utilizó como polímero la carboximetilcelulosa de grado Camsel-1000 con grado de sustitución de los grupos carboximetilos de 80 a 90 y de grado de polimerización de 1050 a 1150. Se utilizaron nanopartículas de aluminio suministradas por Advanced Power Technology y se utilizó una sal metálica polivalente como agente reticulante. Entonces, la dinámica de los cambios en la resistencia del gel con o sin adición de las nanopartículas se evidencia en la figura 1 y en la figura 2. Ya aquí en la parte de la figura 3, entonces se muestra la dependencia de la resistencia del gel de la concentración de las nanopartículas. Como se observa en esta figura, la dependencia de la resistencia del gel con respecto a la concentración de las nanopartículas es muy monótona, ¿sí? O sea, es demasiado monótona con un aumento máximo de la resistencia del gel hasta de un 65% en la concentración de nanopartículas de 0.0125 Wt% a la concentración de las nanopartículas que es en 0,02 de Wt. Se produjo a la fuerza del gel inicial que teníamos antes de la adición de las nanopartículas que nombramos anteriormente. Resultados y discusión. El estudio y la comparación de las curvas de gelificación en presencia y ausencia de nanopartículas permite explicar el mecanismo del proceso. Como se observa en la figura 1, el proceso de ganancia de resistencia del gel se desarrolla de forma diferente según la presencia o ausencia de nanopartículas en el sistema. En presencia de nanorellenos, podemos identificar visualmente un punto de inflexión en la gráfica, como se observa en la figura 1 y 2. Esta circunstancia nos permite hablar de dos procesos simultáneos: la reticulación del sistema polimérico y el refuerzo de gel por las nanopartículas metálicas. Los autores proponen el siguiente mecanismo cinético de gelificación en presencia de nanorellenos. Hasta una concentración del 0,0125 Wt%, las nanopartículas se distribuyen uniformemente dentro del gel, aumentando así la superficie del relleno, lo que va acompañado de un aumento de la resistencia del gel. Sin embargo, tras superar un umbral de concentración del 0,0125 Wt%, esta disminuye. Esto puede explicarse por la agregación de las nanopartículas y posiblemente por la coalescencia, que conduce a una disminución de la superficie de los nanorellenos, lo que finalmente reduce el efecto del refuerzo. Y para confirmar estos argumentos, hay que demostrar la existencia de un punto de inflexión en la curva de gelificación en presencia de nanopartículas en el sistema. Para esto, los autores han formulado una ecuación algebraica que describe la función no lineal que se muestra en la figura 1, que es en la línea 2, en una concentración de nanorellenos del 0,0125% en peso, con el fin de determinar las coordenadas del punto de inflexión. Más adelante se mostrará cómo se hace. Se muestran las coordenadas de los puntos de inflexión relevantes de las curvas que reflejan la gelificación a diferentes concentraciones de nanorellenos.
Tenemos 0,02 Wt para un T igual a 0,355756 y un 0,006 Wt para un T igual a 0,363811. En ausencia de nanorrellenos en el gel, la curva de gelificación es recta y no se observa ningún punto de inflexión. Las estimaciones presentadas confirman el mecanismo cinético de la gelificación propuesto anteriormente por los autores, en presencia de nanorrellenos en el gel. El mecanismo cinético propuesto de los fenómenos observados debe reflejarse en las propiedades eléctricas del gel. Las nanopartículas de aluminio son buenas conductoras de corriente y su distribución uniforme en el gel aumentaría la permeabilidad eléctrica específica. Se supone que la dependencia de la permeabilidad eléctrica del gel con respecto a la concentración de nanopartículas no será monótona, por encima del umbral de concentración de relleno. La conductividad eléctrica debería disminuir debido a la distribución desigual de las nanopartículas. Ya en esta figura 4 se muestran los resultados de las pruebas realizadas, donde tenemos la conductividad eléctrica del gel, que no es monótona, y alcanza su máximo a una concentración de nanopartículas del 0,0125% en peso. Tenemos que una tarea de percolación formulada para un medio continuo es la más adecuada para describir las propiedades eléctricas del material compuesto. Entonces tenemos que el aumento de la desviación estándar no es monótono. El cambio más brusco suele producirse en un estrecho rango de concentraciones de relleno, lo que se sugiere la transición aislante del metal o la transición de la percolación, o la transición de la percolación. Como resultado, el tamaño medio de los cúmulos finitos disminuye. Los investigadores han observado los cambios que provocan en la topología del gel que forman los llamados callejones sin salida. Los extremos muertos son partes del cúmulo combinadas con el núcleo por un solo nodo, que constituyen una gran parte del cúmulo, pero no participan con la conductividad. Para ello, tenemos que se explica su disminución tras alcanzar el umbral de concentración. Dicho esto, la concentración corresponde a aquella en la que se observa la máxima resistencia del gel como resultado de una distribución uniforme de las nanopartículas. Sin embargo, un mayor aumento de la concentración conduce a la agregación y la coagulación. Los centros de agregación que se producen afectan negativamente a la resistencia del gel debido a los cambios en la homogeneidad de la topología y se refleja en la conductividad eléctrica debido por las razones mencionadas anteriormente. Conclusiones. Se ha comprobado que en presencia de nanopartículas de metales ligeros la resistencia del gel aumenta en un 65%. Se ha encontrado que la dependencia de la fuerza del gel y la conductividad específica en la concentración de nanofiller es no monótona. Su valor máximo se observa a una concentración de nanofiller de 0,0125 Wt%. Un análisis de la curva de gelificación mostró que el proceso de gelificación se modifica significativamente en la presencia de nanopartículas. En este caso, se revelan puntos de inflexión en las curvas de gelificación. Se propuso el mecanismo cinético del proceso de gelificación en presencia de nanopartículas de metales ligeros en un sistema de gel. Y la aplicación de nanorrellenos permite reducir significativamente el consumo de polímeros y abaratar los sistemas de gel obtenidos. Bueno, y aquí vemos las referencias utilizadas en el artículo de estudio de efecto de las nanopartículas en las resistencias a las compresiones de geles con polímeros utilizados para la recuperación mejorada del petróleo, que se denomina comedor. Entonces ahora por consiguiente va a haber un apéndice donde se van a determinar los puntos de inflexión. Entonces mi compañero Bran les va a explicar detalladamente cómo se formuló, valga la redundancia, todo este tipo de fórmulas para tomar como resultante todo lo que les explicamos anteriormente. Aquí en el apéndice pues se muestra cómo determinan los puntos de inflexión, donde pues consideran una lógica de orden 2 definida por la ecuación 1, donde cae ese límite al que tiende el exponente en t, que tiende al infinito, y donde a sub 1 y a sub 2 pues son determinados por
datos estadísticos. De la condición de un proceso pues creciente con el tiempo, se deduce que el número de puntos de inflexión de la función 1 solo puede ser impar, y los puntos de inflexión se encuentran a partir de la ecuación y t igual a 0, que implica la ecuación trascendental. Entonces se va a tener la ecuación 2. Con suficiente precisión pues para los fines prácticos, se supone que a sub 1 y a sub 2 son números racionales, sea a sub 1 igual a m1 sobre n1 y a sub 2 igual a m2 sobre n2, donde pues este m sub 1 y m sub 2 y n sub 1 y n sub 2 son números enteros positivos. Entonces se detona n como denominador común de las fracciones parciales m1 sobre sub 1 y m2 sobre sub 2. Entonces la ecuación 2, tras la sustitución x, se reduce a la ecuación algebraica de grado n2, como se muestra en la ecuación 3. Se supone que b sub 1 va a ser mayor a b sub 2 y mayor a 0. Entonces nos interesa, o a los autores solo les interesó solo las raíces positivas de la ecuación 3, ya que al ser mayor que 0, la ecuación 3 solo tiene una raíz positiva. Entonces si n sub 1 es mayor a n sub 2 y es mayor o igual a 2 n sub 1, y una o tres raíces positivas, entonces van a proceder a encontrar pues a partir de esto los coeficientes de diferencia para obtener la ecuación 4. Para la ecuación 5 pues la validez del coeficiente se ve fácilmente sustituido porque y en él por la fórmula 1, entonces se obtiene la 5. El gráfico de la función verdadera se muestra en la figura 1. Entonces, por comodidad, la escala de t se ha aumentado en 100 veces. En la figura 1 se observa que k es igual a 48. Entonces, minimizando la expresión, se obtiene la ecuación 6. Y utilizando el método de los mínimos cuadrados, MLS, se encuentran los valores de los coeficientes para la regresión, que es el valor de y igual a c sub 1 x a la 1 más c sub 2 de x a la 2, la ecuación 7, donde de ahí se reemplaza y se tiene en la ecuación 8 se muestran los valores de c sub 1 y c sub 2. En la ecuación 9 pues se pueden observar las estimaciones del método de mínimos cuadrados de los coeficientes de regresión c sub 1 y c sub 2. Y de la ecuación 8 y 9 se obtiene la ecuación 10. Los parámetros de a sub 1 y a sub 2 pues se calculan mediante las fórmulas como lo indican con logaritmo natural, como lo indica la ecuación 11. De la ecuación 11 y pues sujeta a la ecuación 9 y 10 se encuentra que a sub 1 es igual a 0,1704 y a sub 2 es igual a 2,3548. Entonces, por lo tanto, a sub 1 va a ser igual a n sub 1 sobre n y a sub 2 va a ser igual a n sub 2 sobre n. Entonces, n sub 1 va a ser igual a 17 y n sub 2 va a ser igual a 235 y n va a ser igual a 100. Para los parámetros restantes de b sub 1 y b sub 2, pues se encuentra de nuevo por el método de los mínimos cuadrados a partir de las condiciones de la suma mínima para obtener la ecuación 12. La ecuación 13 pues permite definir b sub 1 y b sub 2. Y a partir de la 13 se obtienen estos valores b sub 1 y b sub 2 que se obtienen o se muestran en la ecuación 14. Sustituyendo los valores de b sub 1 y b sub 2, n sub 1 y n sub 2 en la ecuación 3, se obtiene una ecuación algebraica como se muestra en la ecuación 15. Bueno, ya teniendo todo esto que me explicó mi compañero, al final tenemos que la condición n2 va a ser mayor a 2n1, que es la ecuación 15,
tiene una o tres raíces. En el punto de la inflexión, la segunda derivada de y con respecto al tiempo cambia de signo, es decir, la convexidad de la función y con respecto a t se sustituye por la cóncava o la viceversa. Son sospechosos en este sentido los puntos de la gráfica y respecto a t con la abscisa t2 que es 0 igual a 36 o la temperatura 1 que es 0 es igual a 24. Entonces resolvemos la ecuación con la condición inicial que x0 es igual a menos t sub 0 y t sub 0 es igual a t sub 0 sobre n, donde t sub 0 es igual a tj, oj es igual a 1, 2. Entonces los cálculos se mostraron que para cualquiera de estas condiciones iniciales la ecuación tiene la misma solución, ¿sí? O sea, tenemos que x es igual a 0.687. En consecuencia de la función de y respecto a t, tiene un punto de inflexión de t que es igual a n logaritmo natural de 1 sobre x, que esto es igual a 37,528. O volviendo a la escala temporal original, obtenemos que t va a ser igual a 0.37528. Bueno, y ya siendo este el final, pues espero les haya gustado la explicación acerca del artículo del efecto de las nanopartículas en la resistencia a la compresión de los geles poliméricos utilizados para una recuperación mejorada de petróleo. Cualquier inquietud, acá abajo en los comentarios estaremos pendientes. Y nada, hasta luego y espero se hayan entendido muy bien la exposición.